Hola y bienvenidos una semana más al podcast Misión Generacional. Mi nombre es el doctor Joseph Ortiz y para mí es un grato placer poder compartir con ustedes una semana más en este espacio. Si es la primera vez que te sintonizas con nosotros, este espacio está dirigido para ti, líder de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Te vamos a enseñar paso a paso cómo ser efectivo a la hora de enseñar la palabra de Dios a las nuevas generaciones. Y yo sé que hoy tengo ¿cómo te puedo decir? Un tema que yo sé que me han pedido muchísimo y que definitivamente yo sé que va a ser de mucho, mucho provecho. Así que para ti, líder, pastor, padre, inclusive los jóvenes que me están escuchando que de alguna manera lideran a otros, este podcast tienes que escucharlo y vamos a hablar de cómo podemos discipular a los adolescentes en la era digital. ¿Cómo podemos discipular a los adolescentes en la era digital? Así que no te retires, que regresamos después de esta pausa. Bienvenidos a Misión Generacional, el podcast donde los líderes de jóvenes y niños encuentran inspiración y guía para transformar a sus comunidades. Soy Joseph Ortiz Mercado y estoy aquí para explorar junto a ustedes los desafíos y las alegrías del liderazgo en la iglesia con niños y jóvenes. Estamos de regreso al podcast Misión Generacional y hoy quiero hablar sobre cómo podemos discipular a los jóvenes en la era digital. Y yo sé que, ¿verdad? Hemos hablado muchísimo sobre la era digital. Yo tengo un libro que pueden conseguir, no lo tengo aquí en los comentarios para enviárselo, pero tengo un libro que se llama 6 poderes para enseñar a nativos digitales. Y yo sé que de alguna manera hemos hablado muchísimo, o en esta generación se habla mucho sobre los nativos digitales y diferentes aspectos sobre los nativos digitales, pero principalmente sobre las necesidades en las cuales ellos tienen, que los adolescentes, nuestros preadolescentes tienen en esta era digital. Ahora bien, es importante, ¿verdad? Hemos hablado mucho, hace unos años atrás se hablaba sobre la revolución industrial y cómo esto tenía efecto en nuestro diario vivir. Hoy estamos hablando ya de una cuarta revolución industrial donde ahora, bueno, anterior teníamos el internet y toda esta dinámica, pero ya eso ha evolucionado, mis amados, ya el internet ya ha pasado, ¿verdad? Ha evolucionado de una forma tan drástica. Y hoy, obviamente, con la integración de la inteligencia artificial, con la hiperconectividad, la internet ha provocado, ¿verdad? Unos cambios fundamentales dentro de lo que es la generación de los nativos digitales y esta famosa generación Z. Yo creo que eso es fundamental que lo vayamos entendiendo. Yo sé que son muchos conceptos y que a lo mejor por el espacio del podcast no voy a poder abordar a todos, pero fundamentalmente ya vayan leyendo sobre esos temas. Estamos hablando de una generación distinta, ¿verdad? Los nativos digitales explicado es un concepto acuñado en los Estados Unidos ya y estamos hablando de los jóvenes en las cuales se encuentran que hayan nacido del 2005 en adelante. Así que estamos hablando que ya la mayoría no, todos nuestros que están en nuestros ministerios de jóvenes, ya sean preadolescentes, adolescentes y jóvenes, incluyendo los niños en el ministerio infantil, ya pertenecen a esta etapa. Por lo tanto, necesitamos nosotros poder conocer algunos aspectos importantes de ello. Y obviamente, con esta situación de la pandemia en el año 2020, pues ya sabemos que eso ha avanzado aún más. La tecnología ha acabado por avanzar, ha pasado agigantado debido, ¿verdad?, al tiempo en el cual estuvimos muchos de nuestros países encerrados y principalmente eso es fundamental para que entendamos por qué este tema es tan importante en nuestras iglesias, que hablemos sobre cómo discipular en la era digital. Así que hoy discipular requiere adaptarse a nuevas realidades, una realidad en la cual nos encontramos en un mundo distinto, ¿verdad? Yo siempre digo, antes de la pandemia y después de la pandemia nos encontramos en dos mundos distintos y por lo tanto necesitamos poder entender ese aspecto porque la Biblia en Mateo 28 todavía nos insta a que nosotros discipulemos, ¿verdad?, a la nueva generación y por lo tanto hoy yo quiero hablar un poquito sobre esto. Ahora, antes de entrar en cómo hacemos o cómo discipulamos en la era digital, quiero hablar de unos datos muy importantes.
para los que me conocen y los que llevan poco tiempo en el podcast, a lo mejor no se han dado cuenta, pero a mí me gusta hablar de datos, ¿verdad? Soy investigadora, así me gusta hablar de datos. Para el 2023, el 64% de las personas estaban conectadas a través de la Internet. Es importante entender eso porque estamos hablando que más de la mitad de la población utiliza Internet para interconectarse. Así que hoy la Internet es un mundo separado a la realidad. Por lo tanto, necesitamos poder utilizarlo en nuestros ministerios. Los entornos digitales deben integrarse en el Ministerio Juvenil. Ya no es una opción, es un requisito para poder entender a nuestras nuevas generaciones. La generación millennial y la generación Z buscan autenticidad y experiencias reales, ¿verdad? Porque están tan inmersos en la tecnología que cuando hay algo real, algo que realmente muestra distinción de lo que están viendo en las redes sociales, que pintan muchas cosas que no son necesariamente realidad, ellos valoran la autenticidad sobre cualquier otro aspecto fundamental. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque Lucas, ¿verdad? Registra ¿verdad? Un elemento fundamental en Lucas 6, eh, hablando Jesús, ¿verdad? Y les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se le ha preparado bien, será como su maestro. Y esto es fundamental porque nos va a ayudar a nosotros a entender por qué es tan importante el discipulado. Ahora, ¿cómo podemos discipular de forma estratégica? Ya conociendo que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes son nativos digitales, tenemos que entender que ellos necesitan métodos diferentes. Y aquí yo soy bien incisivo con esto. Mis amados, soy educador, ¿verdad? Para los que llevan poco tiempo, yo escribí un libro que se llama Pedagogía al estilo de Jesús, pero cuando yo hablo de que necesitamos integrar métodos distintos, no estoy hablando que cambiemos la palabra de Dios ni que manipulemos la palabra de Dios, sino que diseñemos estrategias para enseñar la palabra de Dios de una forma eficiente. Algunas herramientas que ¿verdad? Que yo sugiero muchísimas veces. Cambiar la, la Biblia en papel por libros digitales, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor para nosotros, los que no somos nativos digitales, amamos leer en papel. Yo amo leer en papel, pero no podemos descartar el hecho de que nuestros estudiantes, nuestros niños, adolescentes y preadolescentes, les van a sacar más provecho a la Biblia digital, ¿verdad? Y yo siempre hago la integración de ambos porque todavía tengo jóvenes que sí les gusta leer en papel, tengo varios, pero necesitamos poder entender esos aspectos en el proceso, ¿verdad? Para desarrollarlo. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que podamos integrar, ¿verdad? El uso de la tecnología para eso. También nos permite, ¿verdad? Para los más chicos, la tecnología nos permite tener, por ejemplo, Biblias ilustradas, por ejemplo, ¿verdad? Le vamos a sacar más provecho, cosa que a lo mejor ahí la ilustrada yo tengo algunas por ahí porque yo enseño también a niños, pudiéramos utilizar muy bien, pero saldría muy costoso, ¿verdad? Si equiparamos, por ejemplo, con las Biblias ilustradas en digital, método digital, fundamental que nos va a ayudar un poco en el proceso de enseñanza. Enseñar con propósito. ¿Por qué se enseña y para qué? ¿Verdad? En mi libro Pedagogía al estilo de Jesús, yo hablo sobre la importancia que tienen ¿verdad? Que necesitamos poder enlazar lo que enseña la Biblia con la vida real de nuestros estudiantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita en un contexto particular, ¿verdad? Y para una sesión particular, y necesitamos que nuestros jóvenes puedan entender ese contexto y cómo ellos pueden aplicar esos preceptos bíblicos, esos principios bíblicos a su vida. Entender que los millennials buscan relaciones profundas, ¿verdad? Los millennials son los que ya están en la juventud, 18 en adelante más o menos, y la generación Z requieren espacios seguros para expresarse. Así que necesitamos poder entender que los jóvenes están buscando relaciones profundas donde haya un desprendimiento de nosotros de parte para poder realmente preocuparnos por ellos. Y el Jesús Z requiere espacios donde ellos puedan expresarse y preguntar cuando necesitan preguntar. Jesús, es importante, caminó, escuchó y discipuló con cercanía y verdad. Mis amados, el discipulado donde yo soy el maestro y todo lo conozco todo y ustedes están allá,
ese discipulado ha cambiado muchísimo. Y necesitamos poder entender que necesitamos caminar con ellos y que ellos puedan ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades en el proceso. Eh, También incluir a los jóvenes, darles voz, que ellos puedan comunicar y preguntar sin temor a ser juzgados. Eso es fundamental. Algunas herramientas también que recomiendo incluir. Utilizar, en lugar de necesariamente reunirlos todos los días, a lo mejor pudiéramos utilizar algunos días que sean videoconferencias, por ejemplo, donde ellos, videollamadas, mejor dicho, videoconferencias un poco más complejo, ¿verdad? Pero videollamadas, por ejemplo, a través de WhatsApp, por ejemplo, que sean cortas, breves, donde yo podamos tener una reflexión corta, a lo mejor en la mañana, antes de que yo entren a clases, por ejemplo. Pudiera ser una actividad muy buena y funciona bien. Mentorías digitales, podamos mentorear. Yo ahora mismo estoy mentoreando a un joven, ¿verdad? Que no lo conozco personalmente, sino que utilizó mis redes sociales, me contactó y aceptó el Señor y quería a alguien que lo discipulara y lo guiara. Y con mucho gusto lo he hecho a través de las videoconferencias y videollamadas donde hemos podido compartir la palabra de Dios. Eso es fundamental y son jóvenes que pueden ayudar. Y utilizar retos bíblicos a través de WhatsApp, enviar mensajes con retos a través del día y de la semana para que ellos puedan estudiar la palabra de Dios. Antes de continuar, recuerda que si tú no te has suscrito al podcast, debes suscribirte al podcast, activar la campanita para que no te pierdas este y otros contenidos que yo sé que va a ser de beneficio para tu ministerio. Ahora, desafíos y oportunidades dentro de la era digital. Primero, solo el 1%, según el Centro de Estadística Barna, el 1% de los líderes creen estar discipulados no bien. Imagínense, solamente el 1%. Necesitamos poder desarrollar eso, necesitamos aumentar eso, necesitamos que el 100% de nuestros líderes conozcan cómo estamos discipulando de forma eficiente. ¿Okay? El discipulado es el mayor reto actualmente porque ya los jóvenes están buscando relaciones más profundas y eso es importante que lo podamos desarrollar. Para el 2050, el tema clave será la identidad. Y eso ya lo estamos viendo, así que para el 2050 lo veremos aún más, ¿verdad? Y necesitamos poder entonces afianzar y afirmar la identidad de nuestros preadolescentes y adolescentes. ¿Cuál es su identidad? En Cristo, y para eso necesitamos relaciones más profundas de las que tenemos. En un mundo dominado por la inteligencia artificial y la automatización, la identidad en Cristo será esencial. Las relaciones serán fundamentales para el crecimiento de las nuevas generaciones. La iglesia debe ser un espacio seguro para afirmar la identidad con propósito y verdad. Ahora, dos grandes oportunidades, no todo es malo. ¿Ya? Siempre grandes retos traen buenas oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que podemos en la iglesia utilizar en la era digital? Primero, descentralizando el conocimiento, donde nosotros como maestros no seamos el centro del aprendizaje, sino que ayudemos a que nuestros jóvenes, preadolescentes y adolescentes puedan apoderarse de su proceso de aprendizaje. Y número dos, el acceso global, ¿verdad? Enseñar, orar y compartir a personas a cualquier parte del mundo y en cualquier lugar. Eso es fundamental. Yo creo que es algo que la iglesia debe aprender a usar. Así que la meta no es solo transmitir información, sino formar discípulos reales y comprometidos. Mis amados, si tú enseñas pensando en que solamente tú eres la fuente de información y que estás transmitiendo conocimiento, eso no es real. Nosotros necesitamos aprender a entender que necesitamos formar discípulos reales. Así porque por eso es que yo discipulo a maestros y líderes y pastores en el proceso de enseñanza. Así que si tú quieres ser parte de este programa de mentoría, puedes enviarme, ¿verdad? Información a través de mis redes sociales dr.josephortiz y, ¿verdad? Yo hago una selección porque no tengo espacio para todo el mundo. Hago una selección y si tú quieres ser mentoreado en el proceso de enseñanza a las nuevas generaciones, pues ya sabes que me puedes escribir a través de mis redes sociales, Facebook o Instagram, y ahí con mucho gusto te doy todos los detalles. Ahora, la era digital es la puerta abierta y necesitamos aprender a desarrollarla, porque si no la convertimos en una barrera. Así que claves para discipularla en este tiempo. Primero, ver lo digital como una oportunidad. No podemos ver la era digital como un obstáculo o como un impedimento para lo que estamos haciendo. Es una oportunidad. Número dos, crear relaciones auténticas. Necesitamos ser auténticos. Nuestros jóvenes no están esperando perfección, están esperando que seamos auténticos y coherentes con lo que hacemos. Número tres, entender y enseñar el uso de la tecnología. Número cuatro, practicar la oración y la mentoría desde el corazón.
Y número 5, acompañar desde lo digital hasta lo presencial. Necesitamos poder utilizar la era digital para acompañar a nuestros jóvenes. Para mí es maravilloso poder comunicarme con mis jóvenes durante la semana, algo que no se podía hacer cuando yo empecé, por ejemplo, en el pastorado, en el liderazgo juvenil. Yo no podía antes de la tecnología, ¿verdad?, desarrollar eso. Y hoy día no tengo que esperar al viernes o al sábado para reunirnos y saber cómo están, sino que les puedo enviar mensajes y puedo estar en contacto con ellos para poder ayudarlos a crecer. Y no quiero cerrar sin un versículo bíblico que se encuentra en Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Así que necesitamos poder ser sabios en el proceso de enseñanza. Y eso ha sido todo por hoy. Nos estaremos escuchando la próxima semana y viendo en el podcast Misión Generacional. Comparte este contenido y si tú quieres ser parte del proceso de mentoría, recuerda que me puedes escribir los comentarios en la parte de abajo de este video. Escríbeme el mensaje yo quiero y con mucho gusto le vamos a estar enviando toda la información. Eso ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana aquí en el podcast Misión Generacional. Muchas bendiciones.